Bien, en la sección 11.4 tenemos un tema súper interesante, eh, titulado Cambios de fase. Em, es un tema que en cierto modo ya lo conocemos en algún grado, pero acá en el capítulo lo que tratamos de hacer es profundizar en algunos otros aspectos y relacionar esos aspectos con las fuerzas intermoleculares. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos por acá. Entonces, quizá lo más básico que podemos hablar sobre cambios de fase viene estando en la figura 11-20. ¿Sí? Nosotros tenemos el estado sólido, que es un estado ordenado, es un estado de poca movilidad de las moléculas y de fuertes interacciones intermoleculares. Y totalmente al otro extremo está eh, el estado gaseoso, estado con muchísima movilidad, poca interacción intermolecular y mucho espacio y velocidad en las moléculas. ¿Sí? En un punto intermedio tendríamos el estado líquido, que es que si vamos a hacer el comparativo, el líquido se parece más al sólido que al gas, ¿verdad? Porque sí sigue siendo un estado ordenado, pero sí tiene más libertad que en el estado sólido. Ujú, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, este esquema, ¿qué es lo que trata de hacer? Bueno, primero que todo, em, en términos de energía, ¿sí? En términos de energía, eh, es clarísimo que el estado sólido tiene menos energía que el líquido y el líquido menos energía que el gaseoso. O, dicho al revés, el estado gaseoso es mucho más energético que los otros. ¿Sí? Eso es un hecho primero de esta figura. Entonces, lo que pensaríamos y lo que ya sabemos nosotros por la vida cotidiana es que si yo necesito entonces subir en este estado energético, o sea, si yo necesito pasar de sólido a líquido o de líquido a gas, lo que tendré que hacer es calentar el sólido para irlo pasando a estados de energía superior. Quiere decir que sería un proceso endotérmico. Pasar de sólido a líquido sería por medio de esta flecha roja y sería endotérmico. ¿Por qué? Porque yo necesitaría darle energía al sólido para pasarlo al líquido. Ese proceso se conoce normalmente como fusión. Si ya estando en líquido yo quisiera pasarlo al gas, ese proceso se llama vaporización y está en color rojo porque también sería un proceso endotérmico, un proceso donde yo le tengo que dar energía al líquido para pasar al gas. Algo interesante que tal vez sí puede ser que no hayamos escuchado antes es que uno puede pasar del estado sólido al estado gaseoso sin pasar primero por el líquido. ¿Sí? Eso correspondería a esta flecha en color rojo que está en este extremo eh, del gráfico, ¿sí? Pasar del sólido hasta el gaseoso sin formar líquido. Eso se conoce como sublimación. Es posible. Bajo ciertas condiciones de presión y temperatura es posible hacer la sublimación. Ahora, todos estos cambios de estado o cambios físicos son reversibles. ¿Sí? O sea que si yo tengo un gas
lo puedo pasar al líquido y el líquido también podría pasarlo al sólido. Y tendría que ser el proceso exactamente contrario. O sea, si para el ascenso energético yo tuve que dar energía, para el descenso energético yo tendría que remover energía. Y entonces todas las líneas que están en azul en esta figura son procesos exotérmicos, o sea, procesos donde yo le quito energía a la sustancia. Entonces, si estoy en el gas y voy a pasar al líquido, tendría que ir por este recorrido de esta flecha, que sería llamado condensación. En la condensación yo remuevo energía del gas para pasarlo al estado líquido. Y si estando en el líquido yo sigo removiendo energía por medio de esta ruta de acá, yo estaría efectuando una solidificación o una congelación. Lógicamente pensaríamos, bueno, si antes no habíamos escuchado de la sublimación y ahorita nos estamos dando cuenta que sí existe, hay una sublimación inversa. O sea, yo podría estar en el gas, reducirle la temperatura y pasar al sólido sin pasar por el líquido. Resulta que sí existe este proceso. Sería esta flecha azul grande que tenemos por acá, que sería pasar. Estoy en el gas, elimino energía a ciertas condiciones de presión y temperatura y lo logro pasar al sólido sin haber formado líquido. Eso se llama deposición. Entonces, esos serían como los cambios de fase que tenemos y los nombres asociados a ellos. Sí, bien. Energéticamente, para tratar de hacer alguna contabilización de cuánta energía yo necesito para generar un cambio de fase, existe en termodinámica un par de términos que son propiedades físicas, propiedades termodinámicas de las sustancias. Por ejemplo, hay una de ellas que se conoce como el calor de fusión. El calor de fusión o la entalpía de fusión, que se abrevia como delta H fus, es la cantidad de energía que yo le tendría que dar a un sólido para pasarlo a líquido. O también, viéndolo desde el punto de vista al revés, sería la energía que le tengo que quitar a un líquido para pasarlo a sólido. Por ejemplo, en el caso de el agua, ¿sí? El calor de fusión del hielo es 6,01 kilojoules por mol. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo, si yo estuviera aquí en el estado sólido y yo tuviera un mol de agua líquida, perdón, un mol de agua sólida, o sea, un mol de hielo, a ese mol de hielo yo le tendría que agregar aquí por medio de esta flecha roja 6,01 kilojoules y con eso derretiría ese hielo, ese mol de hielo y lo pasaría a agua. ¿Sí? Entonces, los calores de fusión lo que nos indican es cuánta energía yo tengo que dar para derretir un sólido o cuánta energía yo le tendría que quitar a un líquido para pasarlo al sólido. ¿Sí? Por convención se le ha llamado calor de fusión, pero el calor de fusión es el mismo que el calor de congelación, solamente que si es fusión, yo le tengo que dar, en el caso del hielo, tengo que darle 6,01. Si yo lo que quiero es congelarlo, lo que tengo que hacer es quitarle 6,01. Ujú. Así como existe un calor de fusión, también existe un calor de vaporización, ¿sí? O entalpía de vaporización, se abrevia delta H vap.
Igual, dando el ejemplo del agua, pero todas las sustancias químicas que existen tienen calor de fusión y calor de vaporización, ¿sí? Todas las que existen tienen esas propiedades. Entonces, de nuevo, dando el ejemplo del agua, el calor de vaporización es 40.7. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estoy aquí en el estado líquido y quiero pasarme al gas, tendría que ser por medio de esta flecha roja. Esta flecha roja, en términos de energía, mide 40.7, ¿sí? Entonces, al líquido yo le tendría que dar 40.7 para hacer una vaporización y pasarlo al gas. Y si fuera al revés, si yo tuviera el gas y lo quisiera condensar para pasarlo al líquido, ¿cuánto sería el valor de condensación? 40.7 también. Solo que si yo voy a vaporizar, tengo que dar 40.7. Pero si yo voy a condensar, tengo que quitarle 40.7. ¿Sí? O sea, estas flechas, esta flecha roja y esta flecha celeste, miden lo mismo, solamente que tienen sentidos contrarios. ¿Sí? Bien, entonces, alguien diría, bueno, tengo el calor de fusión, tengo el calor de vaporización. ¿Existe algo llamado calor de sublimación? Pues sí, sí existe. Sería el delta H sub. Ujú. Y de hecho es muy interesante porque lo podemos relacionar por acá. Si vemos, ¿verdad? Este dibujo está hecho a propósito, así con estas distancias. O sea, si vemos, si yo quiero pasar a fusión, es 6.01 para el agua, ¿verdad? Y nuevamente en el agua, pasar por aquí es 40.7. Pero si vemos estas dos flechitas rojas que tenemos aquí, primero en esta parte y luego en esta segunda sección, tienen la misma distancia que esta otra flecha roja que va directa del sólido al gas. ¿Eso fue a propósito así en el dibujo o no? Sí fue a propósito. ¿Cómo se interpretaría? Bueno, que si tú quieres encontrar el calor de sublimación de una sustancia, sería la suma del calor de fusión y del calor de vaporización. En este caso, para los valores que ya teníamos para el agua, pues el calor de sublimación sería el de fusión, que es 6.01, más el de vaporización, que es 40.7. O sea, estaríamos hablando de 46.71. Entonces, aquí lo mencionan. Ah, bueno, sí, 46.71 es aproximadamente 47, ¿no? Entonces, el calor de sublimación es la suma de los calores de fusión y vaporización. Ven que esos calores son por mol, ¿verdad? Entonces, a términos de que uno vaya a calcular la cantidad de energía que se necesita para una determinada masa de sustancia, entonces esa masa yo necesitaría pasarla a moles y ya teniendo los moles los multiplicaría por el valor que yo necesito por cada mol. Eso me daría la energía total para vaporizar, condensar, fundir o sublimar una determinada muestra. ¿Sí? Estos valores 6.01 y 40.7 son para el agua, ¿verdad? Las demás sustancias químicas tienen otros valores. En la figura 1121 que vemos aquí a continuación, tenemos los calores de cambio de fase para algunas sustancias. ¿Sí? Vemos que, por ejemplo, para el butano el calor de fusión es 5 kilojoules por mol. El calor de vaporización es 24
kilojoules por mol. Y entonces el de sublimación, ¿cuánto es? 29. ¿Por qué 29? De 24 más 5. 24 más 5. En el éter etílico, calor de fusión 7. Calor de vaporización 29. Calor de sublimación 29 más 7, 36. ¿Sí? Entonces, bueno, son valores interesantes ahí, ¿verdad? Que tenemos. Sí es muy notorio, y eso lo podemos ver en todas las sustancias químicas, el calor de fusión, que es la columna roja, comparado con el calor de vaporización, que es la columna púrpura, es muy distinto, ¿cierto? O sea, es menor la energía que se necesita para pasar un sólido al líquido. En el caso del agua es 6 apenas, ¿verdad? 6 kilojoules por cada mol para pasar hielo a agua líquida, mientras que para pasar esa agua líquida a vapor yo necesito 41, ¿sí? Y es un patrón que podemos seguir viendo en todas las sustancias químicas que existen. O sea, la vaporización es un proceso de mucha demanda energética, ¿sí? De hecho, por eso mismo podemos hacer aquella relación que mencioné antes, que el sólido y el líquido son estados que en cierto modo son más parecidos entre ellos que el estado gaseoso, ¿verdad? Y vean, de hecho, para pasar de un sólido a un líquido lo que se necesita es muy poquito, mientras que para pasarnos luego al vapor es sumamente alta la inversión de energía que se debe realizar, ¿sí? Bien, algo para también seguir ahondando en este tema de cambios de fase es algo que se conoce como las curvas de calentamiento. Eso es algo sumamente interesante, de verdad que sí. Y tal vez lo podemos visualizar, ¿verdad? Aquí lo describen, ¿verdad? Con texto. Tal vez aquí lo podemos visualizar. Vamos a ver si esto lo podemos reducir un poquito. Veámoslo así. ¿Ok? Bien, ¿qué es lo que sucede, chicos? O sea, mm, aquí estamos, nuestro punto de partida es el punto A, ¿sí? Nuestro punto de partida es nuestro punto A. En este caso es la curva de calentamiento para el agua, pero las demás sustancias químicas tendrían un comportamiento bastante parecido, variando en las temperaturas en las cuales sucede cada cosa, pero el comportamiento exhibido es, es muy similar. ¿Ok? ¿Qué pasa? Tenemos este punto A, ¿ok? ¿A qué temperatura está esta agua en el punto A? Está a -25. En ese estado, ¿verdad? Eh, nosotros podríamos decir que esa agua es hielo, ¿sí? Porque por ahí podremos recordar que el punto de fusión del agua es 0 grados Celsius. Entonces, si yo estoy a -25, estoy en estado sólido.
Eh, ¿Qué pasa si estoy en -25 y yo empiezo a calentar ese hielo? No se derrite inmediatamente. Ese hielo no se derrite inmediatamente, sino que empieza a experimentar lo que está representado aquí en esta pequeña curva azul. O sea, ¿qué está sucediendo ahí? Estamos pasando de -25. Si yo le voy agregando calor, ¿sí? Si yo le voy agregando calor a ese hielo, lo que va a pasar es que la temperatura se va a incrementar, ¿sí? Y la temperatura se va a incrementar de -25 hasta cero, ¿sí? De -25 hasta cero. ¿Por qué hasta cero? Porque cero es el punto de fusión del agua. ¿Qué significaría eso? Que esa es la temperatura en la cual el hielo se derrite, ¿sí? Entonces, si yo estoy abajo de esa temperatura, estoy en estado sólido. Si yo empiezo a dar calor, se mantiene el estado sólido, pero la temperatura empieza a incrementarse. ¿Hasta qué punto se incrementa la temperatura del hielo? Hasta que llegue al punto de fusión. Llega a 0 grados. ¿Y qué pasa justo en el punto de fusión? Y es lo que nos están señalando por acá. Justamente en el punto de fusión, o sea, cuando yo llego al punto B, ahí tengo hielo a 0 grados Celsius, justamente en el punto B. Pero si yo continúo suministrando calor, vean que aquí la temperatura que venía aquí, ¿verdad? Venía en esta línea azul. Aquí ya la temperatura no siguió subiendo en el punto B, sino que justo en el punto B la temperatura se queda estacionada, ¿sí? La temperatura se queda estacionada, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Entre B y C, yo tengo ese proceso de fusión. O sea, tengo el agua sólida a 0 grados Celsius. Y si está justo ahí y yo le doy calor, ahí sí el agua se va a comenzar, el hielo se va a comenzar a derretir, ¿sí? Y entre B y C yo voy a tener una mezcla entre agua derretida, ¿verdad? Entre agua y hielo. Voy a tener una mezcla. Mientras yo tenga esa mezcla de sólido y líquido, la temperatura no se va a aumentar, ¿sí? La temperatura entre B y C, que es un estado donde yo tengo sólido y líquido juntos, ahí la temperatura va a estar estable. Aunque yo agregue más calor, la temperatura no va a subir, sino que el calor agregado se va a utilizar para ir pasando todo el hielo a agua líquida, ¿sí? Eso es lo que llamamos fusión, ¿ok? La fusión, que es un cambio de fase, ocurre a temperatura constante. Cuando toda, cuando todo el hielo, ¿sí? Que estaba en B, cuando todo el hielo que estaba en B llega al punto C, en el punto C yo lo que tengo es ya agua líquida, ya no hay hielo, pero esta agua líquida está a 0 grados. Si yo vuelvo a suministrar calor, ya estando agua líquida a 0 grados, ya no tengo hielo. Ujú, ya no tengo hielo en combinación con el agua, solo tengo agua. Ahí la temperatura entonces vuelve a incrementarse, ¿sí? Entonces, a partir de ese punto, la temperatura vuelve a incrementarse. Y en toda esta sección, yo lo que tengo es agua líquida, ¿sí? Lo que tenemos es agua líquida, desde el punto C hasta el punto D. Aquí, en esta sección, no hay hielo ni tampoco hay vapor. El agua es líquida desde cero hasta este punto
que hemos identificado aquí como el punto D. ¿Sí? ¿Qué pasa en ese punto D? Bueno, justamente la temperatura ahí es 100 grados Celsius, que como sabemos es eh, eh, el punto de ebullición normal para el agua. Ujú. Entonces aquí vuelve a ocurrir lo que ocurrió entre B y C. O sea, en el punto D yo tengo 100% agua líquida, pero la tengo a 100 grados Celsius. Si justo aquí en el punto D yo continúo agregando calor, ¿sí? Ahora voy a agregar calor. Entonces lo que va a pasar es que el agua líquida se va a empezar a vaporizar. Y en todo esta región entre D y E, yo voy a tener una mezcla entre agua líquida y agua en vapor. Y mientras yo tenga la mezcla vapor líquido, la temperatura no va a cambiar. La temperatura se mantiene. Por eso vemos que esta barra aquí entre D y E se mantiene constante. ¿M? Y es lo que nos está indicando por acá. La vaporización se está dando aquí entre D y E. Y en todo ese rango, la temperatura no cambia hasta que toda el agua líquida se convierta en agua gaseosa. ¿Ok? En otras palabras, también, ¿verdad? Aprovechando el concepto anterior, la energía, la energía que se necesita para pasar desde D hasta E, esa energía que se necesita para pasar de D hasta E sería el eh, delta H de vaporización. ¿Sí? Esta energía, este calor desde aquí hasta el punto E, todo ese calor agregado es el delta H de vaporización. Igualmente, esta región en color rojo, esta diferencia de calor agregado sería el delta H de fusión. Estamos nuevamente la temperatura va a incrementar mientras yo tenga la mezcla de líquido y vapor. Pero en el punto E, ¿sí? En el punto E ya yo tengo 100% vapor, ¿sí? Ya yo no tengo ni una sola gotita de agua líquida, sino que aquí en el punto E yo tengo 100% vapor a 100 grados Celsius. Entonces, ¿qué pasa si ese vapor yo lo continúo calentando? Nuevamente vemos que la temperatura lo que va a hacer es incrementar, ¿sí? Nuevamente lo que va a suceder es que se va a incrementar. ¿Vamos? Bien. Sí, profe. Entonces, prácticamente para terminar esta sección y hacer un enlace de esta figura 1122, por acá nos presentan un ejercicio resuelto 11.3, ¿sí? Entonces veamos lo que nos dicen. Dice eh, que calculemos el cambio de entalpía, o sea que calculemos cuánto es el calor que se necesita para convertir un mol de hielo a menos 25 grados Celsius en vapor de agua a 125 grados Celsius. ¿Ok? La presión va a ser una atmósfera. ¿Ok? Básicamente es que la figura que acabamos de examinar, ya hagamos el cálculo numérico de
cuánta energía se necesitaría para hacer ese cambio. Ujú. Aquí nos van a dar algunas propiedades físicas. Por ejemplo, nos dan el calor de fusión del agua, que ya sabemos que es 6, ¿verdad? Y nos dan el calor de vaporización, que es 40,7. Pero también nos dan por acá unos valores que allá por el capítulo 5, ¿verdad? Del libro, cuando vimos termoquímica, vimos algo que se llamaban calores específicos. Entonces, ¿qué es el calor específico? Es una propiedad que nos dice o nos ayuda a calcular cuánto calor se necesita, no como el calor de fusión y vaporización, que son calores para cuando hay cambio de fase. El calor específico es para calcular cuánto calor se necesita para un cambio de temperatura. Entonces, nos van a dar tres calores específicos. El del hielo dice que es 2,03. Nos van a dar también el del agua líquida, que recordaremos es el famoso 4,18, ¿verdad? Si recuerdan algo de ese capítulo, 4,18 era muy común que apareciera porque es el calor específico del agua. Y para el vapor tenemos un calor específico de 1,84. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer aquí? Y tal vez regresándonos un poco a la figura. Eh, Cuando yo esté en una región de cambio de temperatura, por ejemplo, de A a B, o sea, cuando yo tengo hielo a -25 y lo tengo que pasar a 0 grados, esa es una región de cambio de temperatura. Entonces, ahí ¿qué tengo que utilizar? Ahí lo que tengo que utilizar es el calor específico del hielo, porque el calor específico es para calcular calor necesario para un aumento de temperatura. Ujú. Entonces, ¿dónde más voy a tener que utilizar calor específico? Entre C y D, porque vemos que entre C y D yo tengo un incremento de temperatura. ¿De quién? Del agua líquida. Entonces, para calcular este calor, para subir desde 0 grados hasta 100 grados en agua líquida, tendré que utilizar el calor específico del agua líquida. Y la tercera región donde tengo aumento de temperatura es la región entre E y F. Entre E y F yo tengo una subida de temperatura. Aquí la sustancia está en estado de vapor. Entonces el calor específico que voy a utilizar ahí es el calor del vapor, el calor específico del vapor. ¿Qué otras regiones me están quedando aquí sin encerrar, verdad? Y que son cambios energéticos. Bueno, ya los habíamos mencionado aproximadamente, ¿verdad? Un otro cambio energético que yo tengo por aquí es el que se está dando entre B y C, ¿sí? Entre B y C se está dando una fusión. Entonces, ahí yo voy a tener que utilizar el calor de fusión, ¿sí? O la entalpía de fusión. Entonces, eh, la otra región donde tengo cambio de fase es la que tengo aquí, entre D y E, ¿sí? Entonces, entre D y E yo voy a tener que utilizar el calor de vaporización. En resumen, toda esta curva de calentamiento necesita, primero, sumar, bueno, va a ser una suma de todos estos calores, pero lo primero que voy a hacer es calcular cuánto energía necesita el hielo. Primero, cuánto necesita el hielo para pasar de -25 a 0. Luego, le tengo que sumar la fusión.
Luego le tengo que sumar el calor que necesita el agua líquida para pasar de 0 a 100. Luego tengo que sumarle la vaporización. Y luego, cuando yo ya suma la vaporización, tengo que sumar el calor que necesita el vapor para pasar de 100 a 125. ¿Sí? Sí. Entonces, precisamente, ¿verdad? Ese análisis que acabamos de hacer es lo que ellos mencionan que tenemos por acá. Entonces, en el segmento AB sería, eh, yo voy a tomar un mol de hielo, en este caso lo multiplico por 18 para pasarlo a gramos. Ujú. Y eso lo voy a multiplicar por 2,03. ¿Qué es 2,03? Es el calor específico del hielo. Entonces, la masa de hielo multiplicado por el calor específico del hielo y multiplicado por 25. Recuerden que esta fórmula, vamos a escribirla por acá. Cuando es un calor que es para subir temperatura, ese calor sería la masa multiplicado por el calor específico multiplicado por la diferencia de temperatura, o sea, la temperatura final menos la temperatura inicial. Esta es una fórmula del capítulo 5. Entonces, esta fórmula es la que vamos a utilizar entre AB, también es la que vamos a utilizar en CD y también es la que vamos a utilizar en EF. ¿Sí? Vean que para CD es la subida desde 0 grados hasta 100 grados de agua líquida. Entonces, nuevamente aquí, esa es la masa, ujú, que es 418. 418, como lo habíamos señalado por acá, es el calor específico eh, calor específico del agua líquida. ¿Sí? Este 418 es el calor específico del agua líquida, multiplicado por el cambio de temperatura, o sea, temperatura final menos inicial. La inicial es 0 y la final es 100. Entonces, pues 100 menos 0 nos da 100. Ujú. Y en la EF, de nuevo, ¿verdad? Venimos y eh, nuevamente esta es la masa. La multiplicamos por el calor específico, pero ahora del vapor. ¿Sí? El calor específico del vapor fue 1,84. Ujú. Y lo multiplicamos por 25. ¿Por qué? Porque la temperatura inicial fue 100 y yo lo voy a pasar hasta 125. Son 25 grados de diferencia. Ujú. Entonces, estos tres rubros son utilizando la fórmula de masa, calor específico, cambio de temperatura, porque en esos tres segmentos yo aumenté la temperatura. Ujú. Y le tendría que sumar los dos segmentos que son de cambio de fase. Aquí sería la masa por el calor de fusión, me da 6,01. Y el otro segmento de vaporización, ujú, esto fue fusión, mientras que este de aquí es vaporización. Entonces, cuando es vaporización es la masa por el calor de vaporización, 40,7.
Entonces vean que aquí, bueno, se obtuvieron cada uno de los valores, 0.91, 6.01, 7.52, 40.7, 0.83. Entonces, todo el calor necesario para hacer todos esos calentamientos y cambios de fase sería, pues, eh, finalmente la suma, ¿no? La suma de todos los calores. Pasar de -25 a 0, fusionar, pasar de 0 a 100, vaporizar y pasar de 100 a 125. Eso nos da un valor final de 56. ¿Sí? Entonces, pues estas son las curvas de calentamiento. Como decíamos, aquí se presentó la del agua, pero todas las otras sustancias químicas que tenemos en el universo tienen aproximadamente este mismo comportamiento. Y es muy importante que podamos hacer este cómputo de las energías necesarias, tomando en cuenta qué cantidad de masa es, tomando en cuenta si el proceso va a implicar cambio de temperatura, que en ese caso utilizamos el calor específico, o si el proceso va a requerir un cambio de fase, que en ese caso ocuparíamos la entalpía de vaporización o la entalpía de fusión.